Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y en este episodio de Libertad Bajo Palabra vamos a conversar acerca de el significado que tiene el 8 de octubre, la presencia siempre importante del almirante Grau y algunos otros incidentes de las últimas semanas. Por eso vamos a conversar con el contraalmirante en retiro, Fernando Palomino Mía, a quien damos la bienvenida a Libertad Bajo Palabra. Fernando, ¿Cómo estás, adelante. Percy? Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Bueno, a tus órdenes para conversar de un tema tan importante y de gravitación nacional como es un aniversario más del combate de Angamos y también, de ese paso, un aniversario de la fundación de la Marina de Guerra del Perú. Prácticamente vamos con la República, ¿no? Marina de Guerra que en su primer momento tuvo como jefes a dos extranjeros, ¿no? A Sí, Cochrane el primero sí. y luego a Blanco Encalada el argentino, si mal no recuerdo. Pero Bueno, bueno, eran unos tiempos casi panamericanistas, ¿no? Esas luchas por las independencias que hubo. Pero exacto. yendo a Grau, el curso de la última semana se vio comprometida de alguna manera su efigie, ¿no? Inmaculada, por unas disposiciones del gobierno que habían previsto hacer un feriado laborable el 8 de octubre, cosa que desde que se instituyó no se había visto, ¿no? ¿Qué comentario puede hacerme al respecto, contraalmirante, Bueno, yo para arrancar? lo primero que descompondría la pregunta en dos temas, ¿no? La primera es la parte formal. El feriado por sí es una ley de la República, del Congreso, y ha sido cambiado por un decreto de urgencia. O sea, desde ya hay un tema ahí cuestionable, ¿no? Esta es la parte formal. Lo otro, voy a un tema de fondo. Yo entiendo perfectamente que evidentemente el Perú tiene que recobrar tiempo, tenemos que empezar digamos, a mejorar la producción nacional y eso exige un trabajo permanente, ¿no? Recuperar el tiempo perdido. La economía lo dice, ¿no? ¿Cómo estamos, no? Pero Claro. por otro lado también tenemos ahí un tema, Percy, que es importante ver, ¿no? ¿Qué cosa está atrás? Estamos hablando no un feriado cualquiera y con la mejor disposición para conversar, estamos hablando del héroe peruano por excelencia. Es decir, un personaje que en la historia ha acompañado a todas las generaciones en un cúmulo de virtudes que han servido no solamente para la Marina de Guerra del Perú, sino para toda la ciudadanía en general. Todas las generaciones desde la Guerra del Pacífico en adelante, ¿correcto?, se han nutrido de Grau. Entonces hay una dimensión mucho más grande que va más allá de la Marina de Guerra del Perú. Es una dimensión nacional. Y Grau yo creo que es un referente y más aún es la persona que aglutina y crea consenso de lo que significa patria. Y que eso, creo yo, es lo que es cuestionable, en esencia. Ahora, en términos prácticos, un día dejar de trabajar, y entre comillas, estamos trabajando al 65-70%, ¿va a mejorar la productividad, la producción nacional? De ninguna manera, eso es algo marginal. Entonces, cuidado con esto. No vaya a ser que atrás de esto exista un tinglado. Uno puede hacer muchas especulaciones, pero lo concreto es que Grau representa la Marina de Guerra, representa la Fuerza Armada, representa el Perú en general. Y eso creo que eso no se ha medido, ¿no? Ahora escuchar al presidente de la República en la Escuela Naval, creo que de alguna manera se ha dado cuenta de un discurso bastante interesante, pero en el sentido de que como que se hubiera prestado atención a los reclamos populares, porque este cuestionamiento no sigue únicamente de los marinos, de la ciudadanía en general. No por algo es el peruano del milenio. Y Grau encarna Ha todas sido las una dimensiones. torpeza más de parte del gobierno, ¿no? Claro. Claro. Puede Entonces, ser que haya otras cosas ahí detrás, pero no han sido las formas adecuadas no, por supuesto que no se para la forma. tener un respeto debido a la memoria del héroe. Exactamente. ¿No? Yo creo que no ha sido una feliz decisión del gobierno, ¿no? Entonces, dejemos el tema Eso ahí, nos pero demuestra varias cosas para empezar a reflexionar, Fernando. sí, cómo Los no. países bien constituidos se caracterizan porque tienen un respeto adecuado a ciertas tradiciones y sobre todo a lo que son sus héroes, ¿no? Entonces, acá no es la primera vez que hay una falta de respeto manifiesta y eso es un indicativo de que no estamos bien cuajados como país, ¿no? Mucho menos como nación.
Exactamente. Nos estabas comentando que precisamente un individuo como Grau podría darnos esta vertebración de unidad y de conciencia nacional y hasta de ejemplo que debiera seguir cualquier ciudadano para sentir de que no toda la vida el Perú ha sido un escenario lleno de personajes nefastos y contrarios al bienestar de la gente, ¿no? Pareciera que a Grau lo hubieran hecho en una fantasía de un arquetipo heroico. No lo La dimensión utilizamos de, adecuadamente a Grau ni a tantos otros servidores del país. Coméntanos a ver algo sobre esta reflexión para avanzar. sí, y lo pongo en esto, la dimensión de Grau, ¿no? Grau, excepcional marino, eso nadie todo el mundo lo reconoce, gran estratega naval, un gran político, un padre de familia ejemplar, ¿correcto? Un constituyente, él decía claramente, él no defiende otro caudillo más que la Constitución. Fue el primero en levantar la mano cuando los hermanos Gutiérrez querían tomar el poder. Fue el primero que levantó la mano y de protesta cuando quisieron imponer un comandante general de la Marina extranjero, el almirante Tucker, que venía de Estados Unidos, confederado. Es decir, era un crisol, digamos, de democracia y respeto constitucional. Y aún más, va más allá de la hidalguía que tiene Grau, en el sentido de que cuando está a punto, estalla la guerra del Pacífico, él era diputado por Paita y pide autorización al Congreso de la República para regresar al buque. En aquel momento los militares podían estar en el Congreso, hacer acción política, eran otros tiempos. Él ha podido quedarse tranquilamente y prefirió el comando del Huáscar. Más aún, Percy, Grau asciende a contraalmirante antes del combate de Angamos. Y técnicamente hablando, él debió dejar el comando del Huáscar. Prefirió no aceptar el grado de contraalmirante justamente para no perder el comando del Huáscar. O sea, ejemplos es una acotación muy valiosa que nos haces. Es impresionante. Cuando viene el tema del combate de Iquique y el comandante Prat muere en la cubierta del Huáscar, ¿correcto? Grau recoge los restos, no solamente los restos humanos de Prat, los restos personales, entre ellos la espada. Rendir la espada es lo más valioso en combate. Escribe una famosa carta a la viuda de Prat. Y a la viuda de Prat le escribe una carta impresionante, reconocida en todo el mundo. Entonces, por donde veamos, ¿no?, a Grau, es un contexto, es una dimensión que es pocas veces visto en cualquier persona, ¿no? No solamente en el mundo, sino es un crisol de virtudes. Era un gran guerrero y era un gran ciudadano. En la mañana estaba escribiendo una cosa que lo comparaba con Héctor de la Ilíada, ¿no? Sí, que igual era un gran guerrero y era el ciudadano prácticamente modélico. La desgracia es que quizás no nos merecemos a Grau, ya por empezar a ser más críticos, no con Grau, sino con la escena propia del país en todos estos últimos años, e inclusive en el tiempo de Grau. Como lo comentábamos en la mañana, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los elementos por los cuales se perdió la guerra del Pacífico? Por hombres como Grau, indudablemente que no. Falta de planificación, improvisación, politiquería y traiciones por doquier. Coméntenos, a ver, contraalmirante, algo al respecto. Yo simplificaría digamos, en una esencia, ¿no? Para ver, es la falta de visión de largo plazo que tenían y tienen aún los gobernantes del país. No perdamos de vista que la defensa nacional es una política pública, igual que educación y salud, las principales políticas públicas. Y de siempre la defensa nacional, al igual que otras políticas públicas, ha estado al vaivén de las olas, ¿correcto? En épocas de bonanza económica como en épocas de déficit. Siempre ha estado ahí. El asunto es que esa falta de visión en términos de largo plazo para la defensa nacional fue lo que ocasionó de que algo que estaba cantado en los años 70 del siglo XIX, que está cantado el conflicto. O sea, el conflicto es inevitable. Si no, ¿cómo nos podemos explicar que en el año 1873 se firme la alianza defensiva con Bolivia? Esa alianza defensiva no fue casualidad. Y dicho sea de paso, en esa alianza defensiva debió intervenir Argentina. Y Argentina se comprometió a firmar, más aún. La Cámara de Diputados del Congreso tenía que refrendar. Es un pacto internacional. Lo refrendó la Cámara de Diputados, pero no la Cámara de Senadores. ¿Correcto? Y esa ingenuidad, esa falta de visión estratégica, esa falta de, digamos, más de amplitud geopolítica,
hizo lo que tenía que ocurrir. Y teníamos declaraciones como las voy a mencionar en este momento, ¿no? Cuando el almirante Grau le decía al entonces presidente Pardo que tenía problemas en cuanto a la logística de las Fuerzas Armadas, en especial la Marina de Guerra, porque él fue comandante general de la Marina, el presidente Pardo le decía, no se preocupe, comandante, porque el Perú tiene dos grandes acorazados. Uno se llama la Argentina y otro se llama Bolivia. O sea, esperaban de que nos iban a defender. Es como si al día de hoy yo quiero prescindir de Fuerzas Armadas sobre pretexto de que estamos inoculados del virus democrático, correcto, y que la ONU está funcionando y no necesito Fuerzas Armadas. Eso fue lo que ocurrió. Son esas simplezas que dice mucha gente que no tiene mayor idea y que se olvidan que ahora mismo hay tantos conflictos en el mundo. Armenia con Azerbaiyán, por ejemplo, que se desataba una cosa tremenda. Y siempre hay que tener esa previsión. Muy bien que haga mención de ello. Y entonces, adelante. Aún más, ese conflicto lo sabía todo el mundo. O sea, todas las potencias sabían del conflicto. Era inminente. ¿No? Cuando empezó el conflicto, teníamos frente a las costas peruanas y chilenas flota de franceses, ingleses, americanos y alemanes como espectadores. Y no me digan de que para navegar una flota de un sitio a otro se fueran 30, 40 días. O sea, esto se sabía, ¿correcto? Entonces, Dios mío, ¿en qué podemos estar pensando? ¿En qué pensaba el Perú en ese momento? ¿No? Y sobre todo los aliados internacionales no americanos, ¿no? Porque digamos que es fama, digamos, el vínculo que tenía Chile con Gran Bretaña y el interés manifiesto de Gran Bretaña por hacerse con el salitre. Con las salitreras del norte. Pero no tenía un contacto internacional de ese nivel, ¿no? Claro, y al final cayeron en manos del Imperio Norse, en la parte norte, ¿correcto? Bueno, pero todo tiene un castigo en la historia, ¿no? Porque salió el fertilizante artificial y se acabó, salió el nitrato de amonio y se acabó, pues, el salitre, ¿no? Lo que nos pasó es una manera más positiva de ver algunas cosas, pero claro, el daño tremendo que causó la guerra hasta la fecha no ha sido repuesto y, bueno, no hubo tampoco muchos intentos por revalidar todo esto, ¿no? Inclusive en estas alturas ya de la vida y del conflicto, ya es como una tierra perdida y ya no se trae ni siquiera al marco de ninguna especulación inmediata ni futura, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que a veces suceden por la falta de criterio de quienes han regido el poder en países como el nuestro. No, y aún más te digo, Percy, escribir una historia crítica del Perú, la historiografía, pero críticamente, es lo que falta. Se trató con guante blanco, ¿no? Si yo les contara cosas, por ejemplo, el almirante Grau, ese programa del milenio, el dictador Pirola lo consideró héroe de segunda clase. Terrible. O sea, pueden creer de que en plena conflicto, en plena guerra, están las rencillas de intereses personales, rencillas políticas. O sea, dictador, o sea, la verdad es un cúmulo, una cantidad. Lamentablemente hay muchas cosas que quedan en el nivel de la anécdota porque los mismos historiadores no han dado la cara para confrontar adecuadamente estos términos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, esas historias de Piérola impidiendo que Cáceres marche sobre las huestes chilenas que estaban ebrias luego de haber quemado Chorrillos, pues, entre otras cosas. O el asunto del mismo presidente Prado, ¿no? Que se va del país y escriben libros a favor y en contra, pero todos así en un marco muy superficial y la gente no tiene claro si llamarlo traidor o cualquier otra cosa, y encima con los hijos que luego fue presidente, etcétera. Claro, y él aprovechó y abusó de que en el Perú, como hasta el día de hoy, que es marginal, no había una cultura en defensa y seguridad. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir un sano juicio que un presidente de la República deje el país para ir en pleno conflicto a comprar buques de guerra? Como si hubiera una tienda como un Walmart, o comprar 3 buques. Es irrisorio. Absolutamente, claro. Pero hay historiadores peruanos que lo pasan por agua tibia. Dicen que sí, que tenía autorización del Congreso. Eso no fue así. Y eso ha quedado todavía como un velo. Yo creo que tenemos que reencontrarnos con nuestro pasado y decir las cosas como son. Eso, en el Pacífico todavía no se ha escrito lo que debe escribirse. Hay que ser claramente. Hay que llamar a las cosas como son. Exacto, hay que llamarlo, ¿no? Y así, entonces vemos que lamentablemente Grau fue víctima de las circunstancias que habían propiciado
la misma clase de personajes que siguen hundiendo al país hasta la fecha, luego de 200 años de una supuesta independencia, en la que no se han esclarecido todos estos temas que estamos tratando ahora. Muy bien, Grau, por supuesto que merece los máximos homenajes, pero tenemos que pasar al asunto más coyuntural de cómo es que está el país en este momento, luego de tantos meses de incertidumbre y de mala gestión. En 2021 se llega a un bicentenario que no ha surtido mayores efectos positivos sobre la gente, creo, y además con esta cosa catastrófica que ha significado la pandemia y que no se están dando muestras de que vaya a superarse esto pronto, ni tampoco hay ni los candidatos ni los actores políticos que tengan la lucidez para orientar el rumbo del país en este quinquenio que viene. ¿Cuál es la percepción de Fernando Palomino, ya no como un contralmirante, sino como un hombre que ha estudiado las ciencias políticas, la economía? Coméntenos, Fernando. Bueno, pero si yo tengo que, hay que ser realista, ¿no? ¿Correcto? Yo creo que un poco lo que está viniendo es más de lo mismo, ¿correcto? Caudillos, y justamente Grau tuvo que lidiar con los caudillos en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y caudillos como Pierola, como la sublevación de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Y en fin, lo mismo está pasando, pasó en el siglo XX y se está repitiendo en el siglo XXI. Vivía el caudillaje arropado de otras formas. Y están buscando, digamos, partidos políticos, movimientos que al final no tienen estructura partidaria, no hay un dogma, no hay, en fin, es una cosa pegada con baba. Yo creo que ese es peligrosísimo, independientemente de si de izquierda, centro o derecha. Hay un tema de discusión. Lo segundo que veo complicado es que el gobierno que entre el 28 de julio del próximo año es un gobierno que va a heredar esta crisis. O sea, sus planes de gobierno van a estar más encaminados a hacer planes de reconstrucción económica y de empleo, que es lo que poco se está hablando el día de hoy, ¿correcto? No va a haber tiempo para hacer reforma política, para continuar las reformas estructurales, no. Acá va a ser el tema clarísimo, cómo recuperar la economía por lo menos al día 15 de marzo, un día antes del confinamiento, con un país que para aquel entonces habrá perdido de repente entre 14 y 20% del Producto Bruto Interno. Esa es la caída que vamos a tener. Y si el gobierno, el Congreso, quiere dar todavía normas populistas, como ya ustedes conocerán, esto se va a agudizar. Eso es por un lado. Y después viene la pérdida del empleo. La pérdida de empleo es dramática. Claro, evidentemente para toda la región, pero en el Perú es más dramática. Sobre todo por los criterios de formalidad e informalidad. Antes de la pandemia, uno de cada cuatro eran formales. Hoy, 1 de cada 5 es formal. Hemos retrocedido al día de hoy, en promedio, correcto, de 20% de pobreza, tenemos 30. En términos de tiempo, hemos retrocedido 10 años en lucha contra la pobreza. En 6, 7 meses. No me quiero imaginar al 28 de julio del próximo año. En el tema de deuda externa, que efectivamente hay que celebrar. Yo no me imagino un Perú que no hubiera tenido los indicadores macroeconómicos que tenemos el día de hoy, ¿correcto? Pero nos equivocamos, porque no supimos administrar correctamente la riqueza generada por este gran periodo que hemos experimentado en los últimos 15, 20 años. En términos simples, lo decía la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que para decir lo que lo voy a recitar en un momento, es único. Decía, el Perú ha manejado, estamos hablando de junio de este año, ha manejado excepcionalmente sus cuentas nacionales, lo cual es cierto. Ha crecido 5.25% anual en promedio en los últimos 15, 20 años. Eso nos ha servido para tener línea de crédito flexible, correcto, por una cantidad de miles de millones de dólares, y que el Perú está endeudándose para pagar todo lo que la gran cuenta que tenemos por la falta de visión de largo plazo en las políticas, sobre todo de salud, que nos ha costado carísimo. 70.000 muertos no es poca cosa, ¿correcto? Y eso hace... Una cifra inmensa. Esta cifra inmensa, que solamente, y sabíamos perfectamente que nos habíamos concentrado en la parte de crecimiento económico y no desarrollo.
Entonces, Claro, porque todo el resto de categorías a nivel de los órdenes internacionales, el Perú salía en los últimos puestos siempre. El primero en sostenibilidad macroeconómica, es pero una, en todo el resto de categorías por las patas de los caballos. Eso, exactamente, es un cualquier absurdo. reporte internacional lo refería de esa manera. Claro, por eso que dicen de que los peruanos hemos vivido en un espejismo. Y eso también es culpa de la ortodoxia. Yo soy un convencido, la ortodoxia no ha sido no ha sido amiga del Perú, ¿no? Y los técnicos que son ortodoxos, para ellos 2 más 2 es 4, ¿no? Cuidando las cuentas fiscales, está bien, tenemos estrellita feliz, somos los mejores de la región. Inclusive, ¿cómo pensar que estamos sufriendo ahora cuando tenemos la mayor cantidad de reservas internacionales? Uno, la menor deuda en América Latina. Dos, tenemos grado de inversión inamovible. Tenemos el mejor riesgo país, ¿no? O sea, todo a nuestro favor, todos los vientos a nuestro favor. Pero en los últimos 20, 25 años nos despreocupamos absolutamente de lo que es la educación y salud. Para entrar en Pero hay otro... algo más, estimado Fernando. No hay que olvidar de que siempre se presenta esta paradoja cuando se hace el estudio de la gestión pública de los últimos 20, 30 años, de que es cierto que hemos tenido este desarrollo económico y este crecimiento sostenido, pero sin embargo, a nivel de las brechas sociales iban agudizando año tras año y resquebrajando la poca sanidad que había en ese sentido. Y además, ya lo que la pandemia ha develado, lo que se sabía por mucho tiempo, que el sistema de salud público estaba en un colapso total. Todos los asegurados que se lamentaban año tras año y que eran pocos que se veían en la prensa, ahora se han hecho multitud porque afectaba a todo el mundo. Y ni hablar del sistema educativo, ¿no? Exacto. Y aún más Entonces, ¿qué cosa ha pasado con el manejo del Estado para que teniendo todas estas virtudes macroeconómicas no se haya dado una atención debida a quienes deberían haber sido los principales beneficiarios de toda esta bonanza del país, que son los ciudadanos? sí. Odebrecht, uno de los favorecidos. El Club de la Construcción, otro de los favorecidos. Los grandes ladrones de toda la vida y que han estado robándole al país desde que se ha hecho este país una entidad, digamos, objetiva para tales asaltos, ¿no? Claro, y aún más Adelante, Fernando. hay que poner en contexto, ¿correcto? De que no solamente es el tema, digamos, de crecer económicamente, hemos pagado carísimo, ¿correcto? La falta de visión de desarrollo, porque pensamos que solamente el tema digamos, de desarrollar era con la parte económica. Nada más absurdo. Nos ha costado aprender la lección a mucho dolor. Y lo peor de todo es que esto está escrito. Remontémonos a algo, no digo la Constitución, porque la Constitución la violan mañana, tarde y noche, ¿correcto? Pero la Constitución dice muchas cosas que no se cumplen en todas las políticas públicas, ¿correcto? Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional desde el año 2004 decía claramente que los presupuestos de salud y educación deberían crecer anualmente 0.25% del PBI. Ningún gobierno, desde esta fecha al día de hoy, ha hecho algo parecido. Entonces, ¿para qué pactan algo que no van a cumplir? ¿Correcto? ¿Dónde está? Fue letra muerta. Claro, ¿dónde está, digamos, ese espíritu, digamos, de hacer obligatorio el cumplimiento o no? Es increíble. O sea, todo está escrito. Acuerdo nacional, en las leyes, los planes estratégicos nacionales, el plan bicentenario, ¿no? Las visiones que tiene el país con ese plan. Dicho de paso, también hemos pagado carísimo no haber tenido un sistema de planificación en un hueco que fue del año 93-94, que eso poco se habla, cuando Fujimori desactivó el INAP, acuérdate, y después en el año 2003, 2004, 2005 empezó a cobrar fuerza ese plan. Ese hueco quedó ahí. ¿Por qué? Porque evidentemente a ningún presidente dejó unos efectos que no han sido saldados hasta la fecha. Claro, a ningún presidente le conviene que le digan, señor, el camino es por acá. No, yo quiero ir por acá. No, usted no puede ir por acá. Entonces sácame el Consejo de Ministros. Dicho sea de paso, el presidente de ese plan tiene voz, pero no voto en el gabinete. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces han invitado al presidente de ese plan al gabinete? No lo invitan. ¿Por qué? Porque evidentemente el presidente es incómodo. Eso es parte de la incultura generalizada que hay en el país acerca de los beneficios de una adecuada gestión pública, porque se ve que se repite en los órdenes menores de la administración,
en los gobiernos regionales, en las alcaldías, hasta en el grado mínimo que haya una forma de administración pública, la gente no tiene esta cultura de la adecuada gestión, ¿no? De la planificación. Eso también nos ha traído bastante desgracias, como estamos padeciéndolo ahora. Bien Y que lo mencione, Fernando. tú hablas de un tema importantísimo, la gestión pública. El tema es más importante de lo que nosotros podemos estar enfocando. Y acá voy a hacer una posición, voy a dar una posición de parte. Lo que ha fallado no es el modelo, por favor, es mi opinión personal, puede ser discutible. Muy bien. Los modelos son justamente para llegar a es una vía para llegar a un objetivo, ¿correcto? No es el fin, ¿no? Acá lo que ha fallado son los gestores públicos. El tema económico está caminando prácticamente, digo, solo, porque ya había cultura para el manejo. Una política fiscal muy interesante, hay que decirlo, muy ortodoxa, ¿por qué? Pero bueno, ahí. Una política monetaria muy sana, la más sana del mundo, diría yo, muy manejado el BCR por Julio Velarde, ha manejado la tasa de cambio, un tipo de flotación sucia, el tipo de cambio, la variación es mínima, ¿correcto? La inflación absolutamente controlada en los últimos 20 años, ¿no? Aún más estando en pandemia. Pero los gestores públicos son los que han fallado. O sea, el problema no es dinero. Los ministerios no ejecutan. Todos los años el drama es Ministerio de Transportes, Ministerio de Educación, Salud. Estamos en el mes de octubre y solamente ejecutó el 50%. Los gobiernos subnacionales, el gobierno regional y el gobierno municipal, ¿no? Lo mismo. No tenemos buenos gestores públicos. Entonces, mientras no preparemos más gente que se integre al Estado, ¿no? Con un conocimiento cabal de la gestión pública, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Estamos en un doble aprieto entonces, porque no tenemos políticos con competencias adecuadas. Exacto. Y no tenemos gestores con las mismas competencias. Y es tal así que inclusive ahora tenemos que recurrir a gobiernos del extranjero para que vengan a realizar obras, que es una cosa, una vergüenza tremenda, ¿no? El tema de la reconstrucción del norte, que han pensado 3 años para darse cuenta de que, ok, que vengan los ingleses, ¿correcto? Un gobierno. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está el tema de soberanía? O sea, no podemos manejar, entonces, y plata hay. O sea, el tema es que plata hay. O sea, no es un tema que digamos que tengamos que recurrir. Estamos en el periodo, Percy, de la historia republicana del Perú de mayor bonanza económica. Mira, ojo, lo estoy diciendo en plena pandemia, ¿correcto? Yo creo que el Perú podía soportar 3 pandemias del COVID por la cantidad de reservas que tiene. Y línea de crédito flexible. Pero no con el nivel de la gestión que estamos teniendo hasta ahora. Con eso no se aguanta más. No aguanta nada. Pero estamos incrementando la deuda externa también. Empezamos 26% en marzo, 33% cerramos este año. Hemos roto el candado del límite máximo de deuda, de acuerdo a la ley de endeudamiento externo, que debe ser no más del 30%, y se espera que el próximo año llegue el 38%. Y cuidado con el gobierno que entre. Porque el gobierno se puede venir acorralado por una presión social muy fuerte, hay que tener cuidado con el desborde social. Justamente ayer, la señora Alicia Bárcena, que es la secretaria general de CEPAL, ha advertido a América Latina de la posibilidad de desbordes sociales. Ojo. Y ese tema poco se habla. Entonces, el tema es... Es algo que está latente en el ambiente. Ahí. Hay un montón de razones y tendríamos que ya que filosofarlo en un momento en que haya más tiempo. Fernando, ha sido un gran gusto tenerte en el programa. Por favor, danos un comentario sintético final hasta que podamos conversar nuevamente. Adelante. Fernando. Gracias, Percy. Y yo creo que justamente en esta fecha debe llamarnos a una reflexión. Los peruanos de buena voluntad los ha habido. Y el almirante Grau encarna esa bondad que debe tener el peruano, ese espíritu. Yo creo que lo que Grau está pidiendo el día de hoy es ese esfuerzo que hizo él, sabiéndose superior por fuerzas enemigas, ¿correcto? No dudó en ir y marchar al combate. Él sabía que iba a su tumba, como muchos peruanos, como el ejército también de línea y el ejército de reserva. Pero lo más importante que tenemos es el honor. Y ese honor hay que seguir manteniéndolo en forma permanente. Por lo menos tenemos un homenaje al almirante Grau, y te digo algo final, ¿no? Por primera vez en la historia del Perú, a partir de diciembre del año pasado, ha pasado desapercibido,
tenemos casi en 200 años una política nacional marítima. Y el Perú se reconoce como un país marítimo, andino, amazónico y de proyección antártica, ¿correcto? Y recién en 200 años ha dado a luz la política nacional marítima, que sería un tema también para conversar. Por supuesto que sí. Vino el comercio internacional y la visión que tenía Grau. La visión que tenía Grau era donde va un buque civil o un buque de guerra, lleva progreso, lleva el comercio. Bueno, él había tenido gran experiencia también como marino mercante, aparte de la Marina de Guerra. Mucho más amplia, ¿no? Claro que sí. Sería todo, mi querido César. ¿Ya? Un gran comentario final, entonces ya seguiremos conversando pronto. Gracias. Pasamos al segundo bloque. Gracias. Para conversar con...
Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. En este bloque final del episodio de los jueves de Libertad Bajo Palabra, vamos a conversar de literatura con un invitado muy especial, el poeta chiclayano Stanley Vega, que es uno de los más connotados escritores de esas localidades del norte, además de un muy exhaustivo gestor cultural que recorre año tras año prácticamente la totalidad del Perú difundiendo cultura. Es un gusto tenerlo en el programa y le damos la bienvenida. Stanley, Gracias, adelante. Percy. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto, pues después de mucho tiempo volvemos a conversar. Igualmente, es un gran gusto. No todos los días se conversa con un escritor de tus cualidades y de tu experiencia vital además. Bueno, resulta que ya tenemos premio Nobel y se conmemora, por supuesto, 10 años desde que Mario Vargas Llosa obtuvo el suyo, luego de muchas décadas de soslayamiento, ¿no? Y creo que son 4 o 5 de que lo ganó Bob Dylan, que particularmente a mí me gustó mucho que lo ganase Dylan, pero ¿Sí? bueno. ¿Cuál es tu reflexión sobre el Nobel que esta vez ha recaído en una poeta, ¿no? Es una autora que es una autora que de pronto no lo he leído, pero considero de que, bueno, a ver, algunos puntos importantes. ¿Cuál podría ser el de que uno de ellos sea pues una poeta, ¿no? Además mujer, y por otro lado lo que he leído en algunos textos sueltos es de que pues hay un acercamiento hacia la poesía más sencilla, más con menos recursos pues así estilísticos, ¿no? O sea, hay más corazón y más sencillez y sin dejar de ello la profundidad, ¿no? Es lo que he podido leer algunos textos sueltos, ¿no? Dentro de ellos un poema traducido por Eduardo Chirinos, ¿no? Sí. Sí. Por ahí, La por ahí, Academia Sueca ha hablado de austeridad, ¿no? O de belleza austera. claro, En y la ahora valoración que hizo de los méritos de la autora. claro, y sin dejar de tener su profundidad, ¿no? Y me parece algo interesante, ¿no? Que ese tipo de poesía, bueno, también aparezca, ¿no? Dentro de los noveles, ¿no? Sí, es interesante, pues no es precisamente deslumbrante de primera vista, pero habrá que estudiarla ahora porque casualmente uno de los méritos o de los motivos a los cuales se lleva la entrega del premio Nobel es a descubrir autores que no habían sido precisamente puestos en los primeros planos de la escena literaria, ¿no? Ha pasado ya Claro, varias veces. claro, y dentro de la lista aparece en el 21, creo, ¿no? Dentro de los favoritos, ¿no? Y Sí, sí. claro, Se ha y vuelto claro, ya muy misteriosa la Academia Sueca los claro, últimos y años. aparecen esos golpes que aparecen en la carrera de caballos, ¿no? Esos golpes que Claro. pagan harto, ¿no? Y que te dan y bueno, y que en realidad pues tiene sus méritos también, pues, ¿no? O sea, tampoco no Sí, es sí. no Tiene es sus una, méritos. ha ganado el Pulitzer, creo, también por ahí, ¿no? O sea, está con 20 años más o menos dentro de que se le conoce también su poesía en Latinoamérica, ¿no? O sea, traducida por ahí, creo que en pretextos también lo publicaron, ¿no? Pero que bueno, dentro Es la de historia nuestra... del Nobel que siempre ha sido controvertido, pues, ¿no? Hubo Claro, grandes autores que y, nunca lo recibieron y también hay cualquier cantidad de escritores que lo recibieron y que luego no han significado más para ninguna de las tradiciones literarias del mundo, ¿no? claro, sí, A pues, veces ¿no? se le han dado también inclusive a políticos, ¿no? Winston Churchill ganó en una ocasión el Premio Nobel de Literatura. Era un hombre con un gran talento verbal, pero no tanto como para ser el Premio Nobel, ¿no? Habiendo tanto escritor, pero son cosas que pasan. Claro, sí, Ahora, pues, el Perú tiene un Premio Nobel de Literatura, no qué estamos ni barbaridad. siquiera cercanos a tener un Premio Nobel de Química, de Física, de No, eso sí creo Medicina, pero eso creo que tenemos lo un de Nobel de Literatura y es algo importante. Hace 10 claro, años se le dio el Nobel a Vargas Llosa, que indudablemente es uno de los escritores. Debe haber otro nada más
que tengan el despliegue verbal, arquitectural, técnico, y francamente me estoy refiriendo a Miguel Gutiérrez, el piurano, ¿no? O sea, tenemos a Vargas Llosa y tenemos a Miguel Gutiérrez como dos grandes escritores del Claro, con siglo un nivel, pasado, ¿no? claro, con un nivel ¿Cómo ves técnico tú el y tema narrativo, de ¿no? Vargas Llosa, el Nobel, el impacto que tuvo en la literatura peruana? Porque indudablemente él también ha sido afecto a brindarle sus favores publicitarios a diversos autores que no tienen quizás tantas credenciales, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema, Stanley? Adelante. Bueno, en un inicio, pues, antes de que gane el Nobel ya se le había visto varias veces, ¿no? Dentro de las nominaciones, pues, pero luego parecía que estaba distante, ¿no? Y que en realidad no, nunca lo iba a tener, ¿no? Debido a de repente esto por ser un neoliberal, ¿no? Y bueno, el momento en que obtiene pues el Nobel, creo que, bueno, es meritorio, pues, ¿no? Y yo también creo que pudo habérselo llevado inclusive con menos edad de la que se le llevó, porque ya había cosas representativas, ¿no? Creo que sus mejores novelas las ha escrito antes de los 50 creo, ¿no? Ya luego, Claro, cuando ha de los aparecido años ya 60 más o novelas menos. como ya, Él debería ya haber ganado novelas, el tiempo que García Márquez, que lo gana en el 82, por lo claro, menos claro, por ahí, ¿no? estaba en la misma Por ahí dimensión. ya debió ya haber ganado, ¿no? Pero bueno, él siempre ha estado ahí, pues, en la brega, ¿no? Siempre con sus ensayos, con sus novelas posteriores, ¿no? Que son algunas que no tienen, como te digo, las novelas que tienen mayor importancia, significado, creo para mí son las primeras, ¿no? Y bueno, es una buena, ¿no? Es una buena noticia, pues, de que con él se haya obtenido, ¿no? Ahora tú mencionas a Miguel Gutiérrez y bueno, Miguel Gutiérrez pues no ha tenido la plataforma que tuvo Vargas Llosa, pues, ¿no? Pero tienen Pero prácticamente tiene, niveles para mí cercanos. ese es un nivel, para mí es un nivel ahí, ¿no? O sea, ambos son grandes técnicos de la narrativa, conocen muy bien el oficio, ¿no? Eh, cada uno en su trinchera, pues, bueno, a Miguel Gutiérrez también, pues, lo conozco joven cuando leí su Generación del 50, ¿no? Y que marcaba, pues, un rollo así bastante de izquierda, ¿no? De izquierda inclusive, ¿no? Se Eh, marcaba y, bien y fuerte con claro, temas entonces radical, por ya, ser eufemísticos, claro. claro, o sea, pero ya esa es una señal para que, pues, no aparezca dentro del canon, dentro de las esferas donde pues está el comercio y otros medios, ¿no? Creo que por ahí ya estaba perdiendo Gutiérrez, ¿no? Pero Sino que me parecía interesante mencionarlo en el programa y en tu presencia, porque ujú, tú particularmente conoces muy bien, digamos, el escenario de las literaturas que no son capitalinas y te mueves, obvio, de hecho, claro, bastante en el marco no sé, de llamarlo de alguna forma, la periferia de la literatura, a pesar que hay autores centrales, como este mismo hombre que estamos hablando de Miguel Gutiérrez, que en mi visión tiene, digamos, un plano de igualdad con Vargas Llosa y tiene hasta mayores aciertos en el trabajo del lenguaje, por ejemplo, y novelas más vastas, ¿no? La violencia del tiempo tiene más de 1000 violencia del páginas y Vargas tiempo, Llosa te sube a ¿no? sus 600, 700 El- páginas y ya está. y Pero el viejo sabrio se claro, retira. pero lo que iba es que son como dos caminos que están en la literatura y uno te lleva a la consagración mundial, ¿no? Y a los millones, y el otro te Claro, lleva a un soslayamiento inclusive dentro de la misma literatura peruana, porque al mismo Miguel Gutiérrez con todo ese talento, independientemente ya de su posición ideológica, que es algo hasta ridículo entrar a problematizar por ahí, porque siempre hubo grandes escritores que fueron hasta unos canallas, y eso no tiene nada que ver con la calidad literaria, ¿no? Pero no tenía las mismas prerrogativas. Entonces, es uno de los temas de qué difícil es hacer literatura en el Perú. Tú has sido poeta muchos años, lo sigues siendo editor, más de 20 años.
viajas por el país, dinos, bueno, aparte, coméntanos también tu propio caso particular, ¿no? Las dificultades que has hallado en el medio para poder difundir no solo tus propuestas, sino también tu trabajo como editor, ¿no? Te he visto por cuánta feria de libros en los puntos más recónditos del país. Entonces, coméntanos, Stanley, por favor. Bueno, creo que ahora el hecho de que, por ejemplo, en los 90 era muy difícil, por ejemplo, mostrar tu trabajo, digamos, digamos, en Lima, ¿no? Por ejemplo, sacabas un libro y el libro se quedaba en tu departamento, en tu ciudad. Y bueno, a quienes veías pues en los medios, ¿no? Los medios más importantes de Lima, pues eran a los poetas limeños, ¿no? O a gente que emigraba y que de repente por ahí se hacía de un circuito de conocidos y entonces tenía un medio para donde exponer sus trabajos, ¿no? Pero igual, hasta ahora yo siento y he visto de que prácticamente todo lo que respecta a antologías, a trabajos, eh, todo se centra pues en un grupo, ¿no? Y el grupo por lo general es de limeños, pues, ¿no? O sea, a los poetas, a los narradores, ¿no? A los artistas del interior del país, pues no aparecemos, ¿no? Eh, Sin embargo, pues creo que tampoco estamos para lamentaciones, para, No, al para contrario, quejas, ¿no? O sea, no, confrontaciones y tal. claro, confrontaciones sí, pues yo lo Uno está digo, para ¿no? O sea, quejar, no te yo lo conocí digo, de o sea, ninguna manera con quejas. Eres un yo hombre lo digo, o sea, profesional, yo te felicito. eso lo digo, ¿no? O sea, Claro, solamente, no, lamentos no, nada. de hecho que tampoco uno va a entrar en ese tome y dame, en esa preventas, ¿no? O sea, si es que no parece, si que de repente los textos de cada uno de los poetas que estamos en las diversas ciudades del país no les gusta, pues, eh, no sé. Y creo que también me parece hasta el perno, pues porque hay poetas que en realidad tienen un valor literario muy importante, o sea, y es más, por ejemplo, hubo un tiempo en que leía poesía, ¿no? Libros de poetas limeños y bueno, todos parecen que están, leen poesía con un solo ritmo y escriben poesía también como de una manera como un molde, ¿no? Y eso es lo que es Lima, pues, ¿no? O sea, Del lee 90 poesía al y 2010 había una cosa tú, monocorde tú, en tú, un montón tú de lees, propuestas. claro, Sí, exacto, sí, tú claro. leías un poema y le quitabas el nombre de 10 autores y todos parecían uno, o sea, Sí, y en se realidad volvió pues como es una 20 cosa años bien. de esa monotonía. Y luego vas a un recital y entonces todos empiezan a leer con ese mismo tono, ¿no? Así como una, eh, es como un calco, ¿no? Es como un solo ritmo, ¿no? Hasta la manera en que leen los poemas. Entonces, eh, Un aburrimiento muy sí, grande. terrible, pues, ¿no? O sea, Te, ya te desde deseo que ahí le ya siga bien creo y que pronto. sí, he dejado de leer poesía y bueno, es centrarse en los clásicos, ¿no? Volver a los clásicos. Y de repente le hice como una cuestión así de querer apreciar, de ver la cosa que se hace allá, pero no hay un impacto, no hay un asombro, ¿no? Sí. Como te digo, ¿no? Stanley, pero no vimos el otro elemento de la pregunta que te hice acerca de la gestión cultural y de tus periplos por todo el país. Coméntanos, a ver, tú me habías dicho inclusive hace unos días que tuviste algunos inconvenientes respecto de algunas convocatorias o auspicios que dan algunas instituciones. A ver,
haz el comentario que te parezca pertinente. Adelante. Bueno, mira, yo vengo, en realidad eso de viajar, pues ya es una cuestión muy personal, ¿no? O sea, esto de estar en mi ciudad más de 1, 2, 3 meses, esta pandemia pues me obligaba a estar más de 7 meses ya, ¿no? 7 meses en la ciudad y ya pues yo no podía estar, pese a mi discapacidad, pues no, a no poder caminar, no poder moverme, igual yo soy un vago, ¿no? Un viajero. Entonces, no podía estar más desde joven, desde los 21 años, y yo no podía estar en la ciudad más de 1, 2, 3 meses máximo. A los 3 meses ya eh, cogía mis plaquetas en un inicio y las llevaba a donde iba, ¿no? Y, y a la guerra, ¿no? A visitar. Y entonces es ahí donde van apareciendo los amigos, ¿no? En cada ciudad, Trujillo, Piura, eh, Ancash, ¿no? Y así, posteriormente, pues he viajado al sur y uno va recorriendo y va conociendo a otros autores que, como te digo, eh, tienen una poesía muy buena, muy fresca. Y entonces te das cuenta de que la poesía, creo que la más auténtica, la que se escribe con sangre, ¿no? Está en el interior del país, ¿no? Eh, no, ahí tú no ves fórmulas, no ves eh, cosas neobarrosas, cosas que de repente más apuntan a lo estridente, a lo perfecto, ¿no? A lo jalado de los pelos, ¿no? Sino hay nervio, ¿no? Y eso, como te digo, vengo viajando pues ya cerca de 30 años más o menos, por ahí, ¿no? Y sigo, o sea, eso como te digo, ya es algo que es parte de mi temperamento, ¿no? El no estar tranquilo en un lugar, en una ciudad, ¿no? Sigue la Y bueno, estela de esos poetas clásicos que eran errantes, esos Rhapsody claro, que iban recitando claro, los poemas de la época homérica, etcétera. Bien, Stanley, claro. pero Y, igual aún no definimos el tema de la gestión cultural. bueno, la gestión ha sido paralelo, o sea, por ejemplo, Se el han hecho organizado mismo, eventos, aparte de lo del editorial, el hecho musicales, todo mismo, eso por que tú ejemplo, has ido. de cómo entro yo a la, a la edición. Entro en la edición pues porque mi primer libro que publico, tuve que inventar un sello, ¿ya? Tuve que inventar un sello y conocí a un amigo que tenía una imprenta y también quien, digamos, diagrama y hace el logo es un amigo de Chiclayo, periodista, que es Nibardo Córdoba. Él me ayudó en esta cuestión del diseño, ¿no? Yo desconocía diseño completamente. Y sale la portada de un pintor de Trujillo, Oscar Alarcón, un amigo, y de esa manera se construyó el primer libro, ¿no? Inventando un sello, inventando eh, desconociendo sobre imprenta y es ahí como veo cómo se va tomando el cuerpo un libro, ¿no? Cómo se va diseñando, cómo luego pasa a prensa y luego inclusive uno mismo organizando sus presentaciones, pues, ¿no? Porque acá uno mismo tiene que mover las presentaciones, tiene que mover su libro, llevarlo para tal sitio, ¿no? Autogestión. Claro, autogestión, ¿no? Autogestión. Y de ese modo, pues ya vas viendo cómo te desenvuelves en esas cosas, ¿no? También durante los 90, junto con un grupo de amigos que formamos, que editábamos una revista arboleda
y con esto también iniciamos conciertos de rock, poesía, mezclábamos el rock con la poesía, y nosotros mismos autogestionábamos eso, ¿no? Y como te digo, todo ha sido la misma, el mismo camino, la misma necesidad en que nos ha llevado, en este caso a mí, a la autogestión, ¿no? Ya luego hemos hecho festivales, hemos hecho el Festival del Diantre con Matilde Granados, ¿no? Con ella fundamos eso de la Fiesta del Diantre. Hicimos un conversatorio sobre literatura peruana durante las 2 últimas décadas, donde vinieron gente de Lima, de varios sitios, ¿no? Y siempre hemos tratado de que los participantes sean, sobre todo gente del interior, ¿no? Gente de Trujillo, de Siempre has estado en una Puno. activa participación en estos medios. ¿Y cómo ves Claro, tú la presencia de Chiclayo o de los autores chiclayanos en las jerarquías que hay de nuestra tradición literaria poética? No sé si arranca con Lora, bueno, Juan Ramírez claro, Ruiz, que es uno de los grandes innovadores de la poesía de las claro, últimas obvio. décadas, Claro, es chiclayano, ¿no? claro, ¿Cómo lo está, ves? bueno, en primer, uno de los primeros pues es José Eugenio Lorilora, ¿no? Que publica su libro Anunciación, que es prologado por Vargas Vila y Ventura García Calderón también le hace como una especie de prólogo, ¿no? Nada menos. Él vivía en Francia y bueno, a sus 21 años pues publica ese libro, Joven Joven, ¿no? Es un libro muy, 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 bueno, en realidad muy bueno el libro para su edad y lamentablemente pues muere bajo el tren, ¿no? O sea, el tren lo atropella, se suicida a los 21 años. Después de José Eufemio Lora y Lora, pues está Juan Ramírez Ruiz, ¿no? O el mismo José Lora y Lora también, ¿no? Dentro del Grupo Norte, creo que estuvo También, él, ¿no? también. José Lora y Lora, que es una poesía más costumbrista, ¿no? Eh, Luego, después de él, ya tenemos a Juan Ramírez Ruiz, pues, ¿no? Que él ya sí ya le dio un nivel mucho más amplio, ¿no? Más trascendental, ¿no? Y ya por estas épocas, ya con la editorial, por ejemplo, dentro de mi generación, está, por ejemplo, Sumarán, que el 2015-17 creo, obtuvo el copia de plata. Plata, Eh, ¿no? sí, seguro puesto y bueno, a él le hemos publicado sus 2 primeros libros, ¿no? Digamos que es un Imagínate. autor es un autor de nuestro catálogo. Está Dandy Berru, que es una narrativa que ganó el Horacio en el 2012. Entonces así van apareciendo, ¿no? Eh, Autores que de alguna manera pretendemos de que se visibilice su trabajo, pues, ¿no? A través de la editorial. Stanley, el punto que estás comentando me motiva a hacerte una pregunta relacionada directamente. Ujú, Mira, hay muchos premios Copé, de poesía sobre todo, que ujú, lo han ganado gente que no pertenecen de ninguna forma a la ciudad de Lima, ¿no? Son ujú. puneños, son norteños, etcétera. Sin embargo, pasan los años, pese a las cualidades y la caridad que han manifestado, inclusive teniendo un premio, ¿no? Oneroso, Cotati y Sonati, no, me parece que no han tenido una consolidación a nivel nacional, pese a tener los premios ahí. ¿Cómo es que se explica esta situación? Tiene que ver de repente con lo que criticábamos al inicio. Tan fuerte es esta endogamia, no solo capitalina, sino que también hay además una cuestión clasista, ¿no? ¿Cómo Claro, es el tema, Stanley, como para ir hay finiquitando amigos, ya nuestra conversación? Adelante. hay incluso amigos, ¿no? Que han ganado el Copey y en realidad, pues, no hay reseñas, ¿no? Es una cosa bien, bien curiosa también, ¿no? O sea, eh,
hablamos de un libro que ganó el premio Copé y tú vas y ves los comentarios que hacen al respecto a ese libro y no encuentras, ¿no? Es así como si no existiera, ¿no? Y Exacto. hay sus cosas detrás de todo esto, pues, ¿no? O sea, hay una mirada de soslayo, hay una mirada así a hurtadillas y que en realidad para, para cierta gente pues no existe esos libros, ¿no? Eh, pero imagino de que el tiempo pues irá limpiando todas esas cosas, ¿no? Irá eh, eh, dando la, la historia que debe tener cada uno de los libros, cada uno de los poetas que han venido trabajando y siendo ignorados, ¿no? Eh, Lo que y- nos y- demuestra que eres un optimista y es bueno que pese a toda tu experiencia mundana, todavía tengas ese espacio de bueno, bonomía, de casi de inocencia, ¿no? Si la gente supiera todo lo mundano que eres, que hayas tenido este acto no, de inocencia, no, sería muy desconcertante, ¿no? Yo que te conozco lo he disfrutado mucho que lo digas. Stanley, ha sido un enorme placer poder conversar contigo en el programa. Nos quedan 2 minutos. Danos una reflexión final para despedirnos. Adelante, Stanley. bueno, una reflexión. Una de las Como reflexiones, pues, gustes, es Stanley. eh, de repente una de las reflexiones Tenemos todo que el nos ha tiempo dado del el mundo. tiempo esto de acá, ese es lo de lo del virus, lo de este bicho maldito, ¿no? Que ha aparecido en estos tiempos y que, bueno, ha llenado de miedo, de temor a todo el mundo, ¿no? Pero a la vez también una de las cosas fundamentales que creo los humanos aún conservamos, pues es la resistencia, ¿no? O sea, es el estado de, de, digamos, de poder enfrentarlo, ¿no? Mira, yo desde la primera vez que apareció el bicho, yo he salido al mercado, ¿no? O sea, y sin miedo, ¿no? Sin miedo. De repente el hecho de que esté en silla de ruedas o de repente me pueda, porque esté un poquito gordito, ¿no? Me pueda avasallar el bicho, pero no, o sea, es también actitud, ¿no? Actitud Puede ser, sí, bueno, ese es mi caso, ¿no? Por ahí le escribí un, claro. un texto sobre eso y bueno, adelante, ¿no? Adelante, eso es la cuestión es eso, es pararte firme, ¿no? Y si mueres, pues mueres con la firmeza, ¿no? Con Respectiva las botas puestas, y con los huevos también bien como puestos. esa canción. Sí, Claro, qué bueno. Ojalá claro, fuera más, ojalá te emulase más gente en ese sentido, pero guardando las precauciones que siempre son recomendables, ¿no? claro, sí, pues, Siempre guardando las precauciones y estando bien parado, bien firme, es una buena manera de afrontar la vida como hacen los valientes y te felicito por ello, Stanley. Comparto esa claro, impresión. Entonces, nos despedimos, ya conversaremos más adelante próximamente. Eso ha sido claro. todo por hoy en Libertad bajo palabra. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.